Buenas tardes, mi nombre es Miriam Karina Méndez Vázquez y a continuación hablaré de los temas que se abordaron en el curso de ciencia durante la primera semana. Entonces estuvimos hablando de lo que eran las gráficas estadísticas. Y las gráficas estadísticas son una forma sencilla de representar nuestros datos o de visualizar nuestros datos, ya que al tener la tabla de frecuencia de datos agrupados o la tabla de frecuencia de datos simples, muchas veces se nos dificulta entender qué es lo que quieren decir esos números y nosotros no solo vemos números y decimales, solo vemos cantidades y no sabemos qué sentido darle a esos números. Si tomamos en cuenta de que si nosotros hacemos una tabla de frecuencia, ya sea de datos agrupados o para datos simples, o una frecuencia de datos simples, no, no lo hacemos porque sí, porque es parte del procedimiento, sino porque este tiene un fin específico y ese fin específico va relacionado con los objetivos de nuestra investigación. Entonces, si nosotros recolectamos datos, no lo hacemos únicamente por requisito, sino porque nosotros tenemos unos objetivos establecidos en nuestra investigación y por medio de estos datos que nosotros hemos recolectado, nosotros vamos a contestar y a verificar si hemos cumplido con esos objetivos, ¿sí? Entonces, las gráficas lo que hacen es hacer mucho más sencillo ese trabajo. Por lo mismo es que el licenciado inicialmente el licenciado eso nos enseñó a interpretar los datos en la tabla en la tabla para datos agrupados, porque usualmente es más sencillo darle sentido a esos números cuando están en una gráfica a cuando están únicamente en la tabla de frecuencias. Entonces, por lo mismo es que el licenciado pues nos enseñó a interpretar esas cantidades porque uno mira la tabla y son únicamente números. Entonces, por lo mismo es que tenemos que saber qué representan esos números y no únicamente saber qué representan, sino saber qué sentido tienen, qué nos están diciendo esas, por ejemplo, el límite inferior, que nos está diciendo el límite superior, que nos está diciendo la frecuencia simple, que nos están diciendo la frecuencia acumulada. Entonces, por lo mismo es que inicialmente aprendemos a interpretar la tabla de datos agrupados y ahorita estamos aprendiendo a interpretar la tabla las gráficas estadísticas. Entonces, para las gráficas estadísticas, existen las gráficas para datos cualitativos y las gráficas para datos cuantitativos. No quiere decir que si utilizamos una gráfica para datos cualitativos, quiere decir que ya nos estamos pasando al enfoque cualitativo, como decía el licenciado en la clase sincrónica. Los datos cualitativos son los únicos que representan o que nosotros podemos clasificar en categorías, ¿no? Podría ser este color, podría ser género, porque nosotros lo que podemos hacer con eso es contar las frecuencias, ¿sí? Si, por ejemplo, hacemos un estudio, ¿no? Sobre los colores de ropa más frecuentes en los estudiantes de cuarto semestre. El título todavía está muy deficiente, ¿no? Pero es para poner el ejemplo. Entonces, podríamos hacer este estudio durante la semana y podríamos decir cuántos estudiantes traen rojo, cuántos traen negro, cuántos traen amarillo. Y si tomamos estos tres colores como base, entonces lo que nosotros podríamos hacer únicamente con esto es clasificar. Podríamos decir 4 traen azul, 10 traen amarillo y 15 traen negro, ¿sí? Porque nosotros no podemos operar estas características, estas cualidades. No podemos operar, sino únicamente categorizar. Entonces, por lo mismo, es que para este tipo de variables, que no es lo mismo una variable que un enfoque, es que nosotros utilizamos las gráficas, porque estas gráficas nos ayudan a visualizar frecuencia. Entonces, para estas se utilizarían, para las variables cualitativas se utilizarían
se utilizan las gráficas para datos cualitativos, que en este caso sería la de sectores, que sería como la del pastelito y que este se divide en ciertas categorías. Y está la de barras, que pues son como rectángulos y eso nos van indicando la frecuencia de la variable que nosotros estamos estudiando. También están las gráficas para datos cuantitativos. Entonces, la gráfica para datos cuantitativos nos ayuda a entender cómo se están comportando los datos, pero ya es por medio de intervalos, ¿sí? Entonces, ya en esa gráfica nosotros podemos crear intervalos porque cuando hacemos gráficas para datos, o sea, cuando hacemos la tabla para datos cuantitativos o para datos agrupados, es porque estamos manejando más de 30 datos. Entonces, lo hacemos así porque hacer intervalos a nosotros nos facilita mucho interpretar esa información, darle sentido. Porque si nosotros no hacemos los intervalos tendríamos que estar, por decirlo, estudiando uno por uno, que no es malo, pero haciéndolo por grupos nosotros podemos hacer mejores interpretaciones. ¿Por qué? Porque ya tomamos a los grupos y los caracterizamos por algo, ¿no? Entonces, el análisis de los datos sería mucho más sencillo y por lo tanto sería más eficaz. Entonces, para estas, para analizar este tipo de datos, ya sea por intervalos, está el histograma, la caja de bigotes y la gráfica de Pareto. Y también la gráfica de punto de dispersión, que no recordaba cómo se llamaba, pensé que tenía otro nombre. Pero estas gráficas nos ayudan a nosotros a presentar nuestros datos conforme a los intervalos que nosotros hemos hecho. Entonces, bueno, la gráfica o el histograma, esta es la gráfica que nos ayuda a encontrar o a visualizar cómo se están comportando los datos. Y en esta podemos ver nosotros la asimetría, cortosis y las medias de tendencia central. Entonces, esta nos va señalando la frecuencia de cada intervalo y se van construyendo los intervalos y es muy similar a la gráfica de barras o de columnas, pero esta nos dice cómo se están comportando en grupos, no de forma individual. También está la gráfica de Pareto, que esta, pues, como decía el licenciado, es muy interesante, ya que en esta nosotros podemos identificar cómo se están comportando nuestros datos, pero por decirlo de una forma, partido en un 80-20. Y como decía el licenciado, ese 80-20 quiere decir que el 80% de los problemas que se están haciendo presentes son producto de un 20%. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos analizar, creo que este ejemplo lo puso el licenciado, pero no recuerdo muy bien. Si, por ejemplo, queremos estudiar las calificaciones, ¿no? Y nos da una media de, ¿qué decir? De un 70, por decirlo así. Entonces, en un 80% vamos a notar que hay calificaciones de 30, de 40, de 50, de 20, o sea, calificaciones muy bajas. Y en un 20% van a haber calificaciones de 100, de 98, de 95 y que no bajen de 90. Entonces aquí podríamos ver que estas calificaciones bajas están siendo influenciadas por las calificaciones altas y por eso es que nuestra media nos estaría fallando.
pero para lo que sirve usualmente este 80-20 es para identificar qué problemas están ocasionando, o sea, qué problemas están habiendo que están afectando a esta gran porción de, ya sea de estudiantes o, a, o el problema que se esté tratando en sí. Entonces, en eso consiste la gráfica de Pareto. Y también está la gráfica de caja y bigotes, que esta es, bueno, como su nombre lo dice, es una cajita. Y esta nos dice cómo se están comportando nuestros datos, pero partido en, en cuatro, ¿sí? Entonces, un 25% de nuestros datos, un 50% de nuestros datos, un 75% y un 100%. Lo interesante de esta gráfica es que a nosotros nos indica también los datos atípicos los datos atípicos o típicos, que estos nos ayudan a identificar valores extremos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos la cajita, que sería más o menos así, ¿no? La cajita. Y luego se extienden unas líneas que son los bigotes, de caja y bigotes, la caja y los bigotes. Y en estos bigotes nos indica o sea, qué datos están quedando muy fuera de ese rango denominado normal. Entonces hay datos aquí adentro, que en este caso serían los datos normales, pero nos indica también datos que están muy fuera de ese rango normal. Entonces, para obtener estos datos es necesario identificar la media, ese también nos dice la mediana, y si no recuerdo mal, también nos indica la moda. Entonces, es muy interesante para analizar o interpretar nuestros datos. Luego está la gráfica de puntos de dispersión. Y esta gráfica lo que nos indica es, digamos, hay una variable en el eje X, y una variable en el eje Y. Entonces lo que hace esta es representar cómo se están comportando los datos y cómo estos llegan a tener puntos, o sea, cómo se comportan entre sí, qué puntos en común llegamos a notar o sea, si se nota bastante dispersión o es poca la dispersión. Entonces, esta nos ayuda también a conocer nuestra variable en términos de variabilidad, o sea, qué tanto están concentrados nuestros datos. No sé si ya dijo eso o si ya dije eso o qué tan dispersos están. Y bueno, eh, todas estas gráficas, como decía anteriormente, nos ayudan a tener una mejor comprensión de nuestra variable. Y estas pues deben seguir algunos lineamientos que no pueden faltar. Recordemos que una gráfica es para que nos ayude a entender de forma sencilla, sin necesidad de tanto procedimiento, sin necesidad de tanto conocimiento en sí, porque recordemos que nuestros estudios tienen un fin y ese fin siempre debe ser darle solución a algún problema o tratar de eliminar, ¿sí? O sea, es para mejorar. Nuestro estudio siempre debe ser para dar una nueva visión sobre algún problema o sobre algún fenómeno y no para hacerlo más grande, ¿no? Entonces, recordemos que si estamos haciendo un estudio, por ejemplo, relacionado o enfocado en estudiantes, este debe ser para que mejore este problema, ¿sí? Para que se solucione o solo para dar pautas de posibles soluciones o para que este siga siendo investigado. Entonces, eh, nuestros estudios deben ser revisados por muchas personas y para que este pueda tener ¿cómo decirlo?, una validez. Entonces, por lo tanto, nuestras gráficas deben ser sencillas de interpretar. Evitemos los errores, como ya eh, mencionaba el licenciado. Los errores son muy comunes, entonces es necesario tener el conocimiento
por lo menos suficiente para nosotros elaborar las gráficas e interpretarlas. Para esto las gráficas deben tener un título del eje, o sea, debe tener un título en sí y añadir etiqueta de datos. Por eso es muy parcial. Con lo que me gustaría concluir es que las gráficas son para que se entiendan de forma muy sencilla, para que no sea sencilla únicamente para nosotros los investigadores o los creadores de esas gráficas, sino también para el público en general, que esto sea sencillo de interpretar y sencillo de visualizar y que en lo que nosotros queremos decir sea lo más específico, lo más concreto, lo más eh, completo en sí sobre la variable. Entonces, muchas gracias y feliz tarde.